La tesis del hombre gris. No hubo luces, ni voces, ni señales. El despertar del hombre gris no fue un milagro, fue un desarme. Un proceso tan silencioso como violento, donde lo que siempre creyó ser empezó a desmoronarse sin aviso. No lo llamó despertar en ese momento. De hecho, no tenía palabras para nombrarlo. Solo sentía que algo dentro suyo ya no encajaba con nada. Los lugares de siempre le parecían ajenos, las conversaciones vacías, las risas forzadas, y cada mirada, por más inocente que fuera, le revelaba una incomodidad imposible de disimular. No era superioridad, era percepción, una sensibilidad nueva, tan aguda que dolía. Podía sentir lo que otros callaban, entender los gestos antes de que se pronunciaran, y percibir una especie de frecuencia en todo, como si el alma hubiera aprendido un idioma que el cuerpo aún no comprendía. El hombre gris se alejó, no porque quisiera, sino porque no podía seguir actuando. Cada palabra que decía lo traicionaba, cada encuentro lo desgastaba. No se trataba de los demás, se trataba de él intentando sostener una versión que ya no existía. Descubrió que el llamado despertar no era una expansión de luz, sino una desprogramación dolorosa. Como si la mente se apagara de golpe para dejar pasar algo más grande. Un algo que no podía explicarse con libros ni maestros, porque lo que había despertado no era el conocimiento, sino la atención. Empezó a notar lo invisible, las pausas entre las palabras, los silencios que antes pasaban desapercibidos, el tono exacto en que el alma le hablaba sin usar la voz. Y comprendió que lo que siempre había llamado realidad no era más que una proyección de sus propias creencias. Despertar, entendió, no era aprender, era desaprender. No era sumar, era soltar. No era creer más, era creer menos. Y mientras más soltaba, más veía. Veía el miedo detrás de las sonrisas, la tristeza detrás de los discursos, la búsqueda desesperada de quienes se decían felices. El hombre gris sintió entonces que no podía compartirlo con nadie, porque al hablar, las palabras se deformaban, y al intentar explicarlo, lo sagrado se diluía. Descubrió que el despertar no se enseña, se contagia por presencia. Y que ningún argumento puede abrir los ojos de quien todavía necesita dormir un poco más. Así entendió que el despertar no era una meta, sino un proceso de pérdida. Se pierde la pertenencia, las certezas, la idea del futuro, y hasta el propio nombre deja de tener peso. Solo queda la observación pura, ese estado donde todo parece conocido, pero a la vez completamente nuevo. Una mañana, el hombre gris se sentó frente a la ventana. El mundo seguía igual. Los autos, la gente, los relojes. Pero algo en él se había detenido. Ya no sentía la necesidad de correr detrás de lo que no entendía. Por primera vez, podía observar sin intervenir, y en ese espacio entre la mirada y el juicio, apareció una voz. No venía de afuera, ni de adentro. Era como si su propio silencio hubiera aprendido a hablar. ¿Creías que despertar era entenderlo todo?, le preguntó la voz. El hombre gris no respondió. Despertar no es comprender, continuó. Es dejar de huir de lo que siempre estuvo frente a tus ojos. Es mirar el caos sin necesidad de ponerle un nombre. El hombre gris bajó la mirada. Sintió vergüenza de haber buscado respuestas en cada rincón, como si lo sagrado se escondiera en las palabras de otros. Pasé años leyendo, buscando, tratando de ponerle sentido, dijo. Lo hiciste porque tu mente necesitaba sostenerse de algo, respondió la voz. Pero el sentido no se encuentra. El sentido aparece cuando aceptas que no todo debe ser explicado. Hubo un silencio, no de vacío, sino de presencia. Ese tipo de silencio que se siente como una respiración compartida entre el alma y el cuerpo. Entonces, ¿qué es despertar?, preguntó finalmente el hombre gris. Es desactivar el piloto automático, respondió la voz. Es cuando tu atención deja de ser rehén del ruido, cuando ya no necesitas tener razón, cuando podés ver el dolor del otro sin tratar de arreglarlo. Despertar es ver sin intervenir. El hombre gris pensó en todo lo que había perdido. Amistades, rutinas, certezas. Durante mucho tiempo creyó que el aislamiento era una condena, pero ahora entendía que había sido una purificación. La soledad le había devuelto lo esencial, la capacidad de escucharse. ¿Por qué duele tanto?, preguntó con la voz quebrada. Porque todavía querés volver a dormir, le dijo la conciencia. Porque una parte tuya extraña la comodidad de no saber. Despertar no te da poder, te da responsabilidad. Te muestra que cada pensamiento crea un mundo, y que cada silencio también lo destruye o lo sana. El hombre gris respiró hondo.
Sintió que esa voz no lo juzgaba ni lo guiaba, solo lo acompañaba a recordar. «¿Y entonces, qué hago con todo esto que veo?», preguntó. «No hagas nada», respondió la voz. «Solo permanece despierto. La acción correcta surge sola cuando ya no estás dormido. La mente actúa, la conciencia observa. Deja que ambas aprendan a convivir». Por primera vez en mucho tiempo, el hombre gris no buscó cerrar la conversación. Se quedó mirando el reflejo del sol en el vidrio. Ese brillo mínimo le pareció un milagro. Entendió que el despertar no era un evento, sino una continuidad. No una cima, sino un estado de atención que se renueva a cada instante. Y entonces la voz, antes de desvanecerse, le susurró algo que se le grabó para siempre. Despertar no es salir del sueño. Es darte cuenta de que vos eras el que soñaba. El hombre gris volvió a caminar entre la gente. No era el mismo, pero nadie lo notaba. A simple vista, seguía siendo uno más. El que hace la fila, el que cruza la calle, el que paga las cuentas. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Ya no caminaba rápido, no porque no tuviera prisa, sino porque había dejado de correr detrás del tiempo. Empezó a observar los rostros, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Veía las prisas como máscaras del miedo, los gritos como súplicas de atención, las risas exageradas como intentos de tapar el vacío. Y en lugar de sentir rechazo, sintió ternura. Una ternura nueva, sin posesión ni lástima. La ternura de quien ve la confusión sin sentirse superior, porque sabe que también estuvo ahí. El despertar no lo hizo especial, lo hizo humilde. Comprendió que la verdadera conciencia no ilumina, humaniza, y que la verdadera fe no promete milagros, sino coherencia. El hombre gris empezó a notar que la mente del mundo se movía como un enjambre. Miles de pensamientos chocando, buscando sentido, reaccionando sin detenerse a sentir. La gente hablaba mucho, pero decía poco. Y en medio de ese ruido, él encontraba belleza en lo simple. En el silencio de una mañana, en el reflejo de un charco, en la mirada distraída de un niño que aún no aprendió a mentir. A veces intentaba compartir lo que veía, pero pronto entendió que no se puede explicar el despertar a quien todavía necesita dormir. No porque el otro no sea capaz, sino porque cada uno tiene su propio reloj del alma. Y ningún reloj marca la misma hora. Por eso, el hombre gris dejó de hablar de despertar. Empezó a vivirlo. Ya no necesitaba convencer, ni defender lo que sentía. El silencio se volvió su mejor palabra. Y en ese silencio, comenzó a escuchar algo más grande. La vida respirando a través de todo. Descubrió que el verdadero despertar no era ver lo invisible, sino ver lo visible sin filtros. Era mirar una hoja caer y sentir gratitud. Era entender que el presente no es un instante, es un estado. Y que no hay futuro ni pasado cuando uno aprende a habitarse. Con el tiempo, el hombre gris comprendió que despertar no es separarse de los dormidos, sino amarlos sin necesitar que despierten. Es sostener la mirada mientras el mundo corre, sin perder la calma, sin cerrar el corazón. Es caminar entre el caos con la certeza de que todo tiene su ritmo, aunque los ojos humanos aún no sepan verlo. Y así empezó a encontrar belleza en lo que antes despreciaba. En las equivocaciones, en los finales, en las despedidas que antes lo quebraban. Porque entendió que todo, absolutamente todo, forma parte de la misma danza que lo trajo hasta acá. El hombre gris sonrió apenas. Ya no necesitaba señales del cielo. El milagro estaba en poder mirar sin huir. Y eso, sin ruido, sin discursos. Era su manera de estar despierto. Reflexión final. Despertar no es ver más. Es ver distinto. Es entender que los ojos siempre estuvieron abiertos, pero la mirada estaba dormida. Durante años, el hombre gris creyó que despertar sería una explosión de luz, una revelación, una señal divina. Pero un día comprendió que el despertar no llega con ruido, sino con una rendición. Cuando uno deja de huir de lo que es. Despertar no es saber más, ni ser mejor. Es soltar la necesidad de entenderlo todo. Es dejar de controlar lo que debe ocurrir, y confiar en lo que ya está ocurriendo. Porque lo que llamamos destino, no es otra cosa que la suma de todas las veces que nos resistimos a ver. El hombre gris entendió que despertar no te separa del mundo, te reconcilia con él. Ya no necesitaba que las cosas fueran diferentes. Podía mirar la violencia sin contagiarse de ella, podía observar el miedo sin absorberlo, podía caminar entre los dormidos sin volver a dormirse. Porque había aprendido a estar sin pertenecer. Y ahí comprendió que el despertar no era un final, era un comienzo. Un nacimiento sin gritos, sin testigos, sin aplausos. Un estado donde cada respiración es un recordatorio de que todavía hay algo por aprender.
El mundo no cambió. Los corruptos siguen mintiendo, las religiones siguen prometiendo, y los hombres siguen buscando afuera lo que perdieron adentro. Pero él ya no esperaba que el mundo cambiara, porque entendió que cada mirada consciente cambia un fragmento de la realidad, y que esa suma invisible de despertares silenciosos es lo que algún día volverá a equilibrarlo todo. Despertar no es escapar del sueño, es ver que el sueño también tiene sentido. Es saber que cada caída te acerca a tu verdad, y que cada silencio guarda una respuesta que aún no sabías escuchar. Por eso el hombre gris ya no busca, solo camina. Camina entre los dormidos con la ternura del que alguna vez también soñó, y con la gratitud del que sabe que pudo volver. Vela, quizás el despertar no sea una meta, ni un don, ni una conquista espiritual. Quizás sea simplemente atreverse a vivir con los ojos abiertos, aunque lo que veas duela. Y aceptar que, al final, la oscuridad nunca fue el enemigo, sino el contraste que te permitió reconocer la luz. Entonces, antes de cerrar los ojos esta noche, pregúntate con honestidad: ¿estás realmente dormido? ¿O solo asustado de abrir los ojos?